vamos a iniciar y esta charla tiene un nombre muy hermoso. Es un nombre de la palabra de Dios que dice Jesucristo, la resurrección y la vida. Jesucristo, la resurrección y la vida. Y le voy a pedir de favor que abra su palabra, su Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, por favor, versículo 17. Juan 11, 17. Y vamos a ver en este relato de la Biblia de lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo fue ahí a la casa de Lázaro, de Marta, de María, y Lázaro había muerto, tenía 4 días de haber muerto y estaba en el sepulcro. Y vemos esa muerte de Lázaro y su milagrosa resurrección hecha por nuestro Señor Jesucristo, y nos va a dar un tremendo significado de lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, que Él es la resurrección y la vida. Y hoy vamos a entender, no solamente en la vida de Lázaro, sino en nuestra propia vida, en la suya, en la mía, el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Y vamos a entender 2 etapas que hay de nuestra vida en Cristo Jesús, esa resurrección, esa vida nueva y también esa vida en esta tierra. Así que vamos a leer, por favor, el libro de Juan, capítulo 11, versículo 17. Dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. María le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el Señor está aquí y te llama. Ella, cuando le oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. María, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dadle y dejadle ir. Impresionante lo que sucedió, esa resurrección milagrosa de Lázaro después de haber estado 4 días muerto. Y vemos 3 frases que nos van a dar un gran significado. Y además de ver el tremendo poder que actúa en el Señor Jesucristo, y no digo que actuaba, sino que actúa, porque nuestro Señor Jesucristo está vivo y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese poder sigue actuando en nosotros, esa resurrección
como la de Lázaro, sigue actuando en nosotros. Y el Señor Jesucristo dijo 3 frases muy importantes que hoy vamos a estudiar. La primera de ellas, ahí está en lo que leímos, Juan capítulo 11, versículo 25. Véala conmigo, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Número 1, sí, primera frase: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Segunda frase está en el versículo 26, en el que le sigue: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Segunda frase: todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Tercera frase está, por favor, en Juan capítulo 11, versículo 40. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Fíjese algo bien importante. Las 3 frases tienen algo en común. Nos hablan de la fe en el Señor Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Primera frase. Y todo aquel que vive y cree en mí, cree en el Señor Jesucristo, no morirá eternamente. La segunda frase también tiene la palabra fe. La tercera frase, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Otra vez, la fe. Si crees en el Señor Jesucristo, vas a ver la gloria de Dios. Señor Jesucristo es entonces la resurrección y la vida. ¿Qué significa esto? Lo vamos a aprender el día de hoy. El Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. ¿Qué significa esto? Primera etapa de nuestra resurrección, hermanos. Son 2 etapas. La primera etapa es la espiritual y es en esta tierra. Nosotros, hermanos, quiero decirle que cuando creemos en Señor Jesucristo, en esta tierra pasamos de muerte a vida. Dice ahí, léalo conmigo, Juan 11, 25. Lo vamos a leer juntos. Juan 11, 25 dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjese, hermano, primera etapa: el que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa esto? Quiero decirle, hermano, que esa primera etapa de nuestra resurrección es espiritual. Todos nosotros somos criaturas de Dios. Todos nosotros nacimos de carne. Y tu apellido dice quién te engendró. Mi apellido es Zúñiga Alvarado. Quiere decir que ese varón y esa mujer me engendraron en carne, y esos son mis apellidos porque son mis padres y por voluntad de ellos yo nací en carne. Pero, ¿sabe una cosa, hermano? Todos los hombres son naturales, pero el que cree en el Señor Jesucristo pasa de una vida natural a una vida espiritual. Su espíritu estaba muerto, pero con la fe en el Señor Jesucristo hay un soplo de vida espiritual de Dios que nos hace nacer espiritualmente ahora como hijos de Dios. Ya no solo somos criaturas de Dios, sino ahora somos hijos de Dios, nacidos espiritualmente, engendrados por la voluntad del Padre Celestial, y lo vamos a leer. Mucha gente en esta vida están muertos en vida. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay un paso de la muerte a la vida y es creyendo en el Señor Jesucristo. Estábamos muertos en pecados, en maldiciones, en divisiones, en destrucción, en egoísmo, en las consecuencias desastrosas en nuestras familias del pecado, y Jesucristo nos hizo pasar de muerte a vida, y eso es a través del nuevo nacimiento. El hombre natural puede tener vida en su cuerpo, pero su espíritu está muerto. Solo aquel que cree en el Señor Jesucristo ha pasado de muerte a vida. Hay vida espiritual en él. Todo hombre tiene vida en su carne.
Pero solamente el que cree en el Señor Jesucristo tiene esa vida espiritual, su espíritu está vivo. Y por eso la palabra de Dios dice que no pueden entender las cosas espirituales. Sí, dice la palabra de Dios, anote este versículo, no lo busque, Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir, hermano? El hombre natural, la mujer natural que no ha nacido de nuevo, no tiene vivo el Espíritu, entonces no puede entender las cosas espirituales, porque esas se entienden, se disciernen con el Espíritu, y si ellos tienen muerto el Espíritu, no tienen el Espíritu de vida del Señor en ellos, no lo pueden entender. Pero llega a través de la fe. Llega ese nuevo nacimiento y nacemos en espíritu y somos engendrados por Dios. Le voy a pedir, ahí estamos en el libro de Juan, solamente dele la vuelta a la página, aunque vamos a regresar a esas 3 frases, así que si puede dejar ahí una pluma para regresar rápido. Pero vaya al libro de Juan, al capítulo 1, versículo 12 y 13. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, nada más unas vueltas atrás en ese mismo libro. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, fe, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese, a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo, por fe, nacemos espiritualmente y Dios pone su Santo Espíritu en usted y en mí. Le voy a pedir ahí que dé la vuelta a la hoja. Juan, ahora capítulo 3, versículo 5. Juan, capítulo 3, versículo 5, y aquí está el Señor Jesucristo enseñándole a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, de ese nacimiento espiritual. Respondió Jesús, estamos en Juan 3, 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo, hermano, es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Naces a ser ahora hijo de Dios. Cuando naciste en esta tierra, fuiste bautizado por tus padres con un nombre y te pusieron un nombre y un apellido que se refiere a tus padres. Pero sabes, cuando crees en el Señor Jesucristo, ahora tú eres nacido del Espíritu de Dios, nacido del Padre Celestial, y ahora eres hijo de Dios y puedes discernir las cosas espirituales. Y esa es la primera parte de la resurrección. Hemos pasado de muerte a vida, eso es la resurrección, pasar de muerte a vida. Bueno, en esta misma tierra, usted y yo éramos hombres, mujeres naturales, sin espíritu, y por la fe en el Señor Jesucristo nacimos de nuevo, nacimos espiritualmente, nacimos por la voluntad de Dios a ser ahora hechos hijos de Dios. Es un nacimiento espiritual, engendrados por Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y hoy usted y yo somos ya no varones, mujeres carnales, naturales, sino ahora somos varones, mujeres espirituales en el nombre del Señor Jesucristo. Le voy a pedir de favor si puede abrir su Biblia. Ahí está en el libro de Juan. Después de Juan está Hechos y después está Romanos. Si puede abrir, por favor, porque es un versículo muy importante. Romanos capítulo 6. Versículo 3, y vamos a leer del 3 al 5. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. 2 libros adelante de Juan está Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabes, hermano, esa primera resurrección es la espiritual. Pasamos de muerte espiritual a vida espiritual en esta misma vida. Y cuando nosotros nos bautizamos y declaramos nuestra fe en el Señor Jesucristo, bautizados en agua y bautizados en el Espíritu Santo, y nacemos de nuevo, esos varones que se llenan del Espíritu de Dios, esas mujeres llenas del Señor Jesucristo, que dejan sus pecados atrás porque son sepultados y que nacen de nuevo. Es esa resurrección. El bautismo es como estar en ese sepelio, en ese entierro, y de repente una resurrección como el Señor Jesucristo. Juntamente resucitamos con Él a una vida nueva, y esto es en esta tierra. Por eso es una primera etapa de la resurrección, la resurrección espiritual. Pasamos de muerte a vida en el Señor Jesucristo. Pasamos de muerte a vida en el Señor Jesucristo. Y entonces en esta tierra empezamos con una vida nueva. Una nueva vida, dice ahí Romanos capítulo 6. A través de esa resurrección juntamente con nuestro Señor, en semejanza de su muerte en el bautismo y en semejanza de su resurrección, tenemos una nueva vida. Hemos pasado de muerte a vida. La primera etapa, entonces, Jesucristo es la resurrección y la vida. La resurrección es ese pasar de una muerte espiritual a una vida espiritual. Y le voy a pedir que regrese por favor allá a Juan 11, en donde estábamos, Juan 11. Si dejó ahí usted por favor una marca, una pluma, y regresamos rápidamente. Juan 11, y habíamos hablado de la primera frase que estaba en Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Acuérdese, el ingrediente que usted y yo ponemos es la fe en el Señor Jesucristo. Me encantan estas playeras. Fe, pero fe en el Señor Jesucristo. Impresionante. Número 2, segunda frase. La segunda frase nos va a hablar de esa resurrección a la vida eterna. Esa resurrección cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, de la cual hemos estado estudiando y hablando tremendamente en el libro del Apocalipsis con los hermanos de Líderes 2 y Líderes con Célula. Y dice, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Segunda frase, versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Fíjese, dice todo aquel que vive. ¿Qué quiere decir? Ya pasó de muerte a vida, ya está vivo espiritualmente. Y ese que vive y cree en Él, para pasar de muerte a vida se tuvo que creer. Bueno, para ir al cielo se tiene que mantener esa fe. Y esa fe, hermano, se tiene que notar. Se tiene que notar con una transformación de vida. Si tú crees que el Señor Jesucristo es tu Señor, es tu Salvador, entonces vas a escudriñar su palabra, vas a buscarle en oración, vas a buscar agradarle, vas a buscar permanecer en su amor. Dijo el Señor, si guardares mis mandamientos, permaneces en mi amor. ¿Sabes, hermano, hermana? La segunda etapa es la resurrección a la vida eterna. El Señor Jesucristo dijo, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Sabe una cosa? Usted y yo, si no viene el Señor Jesucristo antes por nosotros, vamos a morir de la carne. Pero le quiero decir algo, si usted vivió espiritualmente, su espíritu va a ser eterno. Y el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Le voy a pedir de favor, ahí otra vez, si puede guardar el lugar donde estamos en Juan capítulo 10 y abrir Tesalonicenses. Sí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Nos va a hablar de esa venida del Señor por su iglesia, ese arrebato de la iglesia, cuando el Señor va a venir por su iglesia. Sí, así que abra conmigo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice,
Porque el Señor mismo, ¿ya lo tienen, hermanos, hermanas? Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Fíjese, esta es la resurrección a la vida eterna. Dice la palabra de Dios: los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivan en ese momento, los que estemos vivos, yo no sé si usted y yo estemos vivos para ese día, porque el día y la hora no la sabe nadie cuando vendrá el Señor. Pero muy probablemente alguno de nosotros esté vivo, porque el Señor viene pronto. ¿Cuántos lo creen, hermanos? El Señor viene pronto, nuestro Señor Jesucristo. Y probablemente alguno de nosotros esté aquí en esta tierra cuando el Señor venga. Pero si usted muere en Cristo Jesús, aquí dice cuál es la resurrección. Los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Resucitarán primero. Y esa es una resurrección ya a la vida eterna. Hay dos muertes. Primero es la muerte en este cuerpo, a la cual, si no viene el Señor antes, todos nosotros vamos a pasar por ella. Pero hay una segunda muerte, que es la muerte eterna. Vivir separado de Dios para siempre. Aquellos que no creyeron, aquellos que prefirieron amar más las tinieblas que la luz, aquellos que teniendo la oportunidad no la tomaron y rechazaron al Señor Jesucristo y su gracia, bueno, esos tendrán una segunda muerte, que es la muerte eterna, separados siempre de Dios. Pero si usted es ese varón, esa mujer de Dios, que nació de nuevo, que es un hijo de Dios engendrado por el Espíritu de Dios, por el Padre Celestial. Si usted es ese varón, esa mujer que guarda sus mandamientos, que tiene comunión con el Padre, que es guiado por el Espíritu, entonces usted, aunque muera en esta vida, en el nombre del Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel, Dios le va a llamar con esa voz. Y usted resucitará en el nombre de Jesús. Dice: alentaos con estas palabras, alentaos con estas palabras. Usted y yo estamos llamados a la vida eterna. Los que tenemos fe en Jesucristo, estamos llamados a la vida eterna. Y Jesucristo va a venir por su iglesia. Y Jesucristo viene pronto. Y la iglesia en el Apocalipsis dice: clama, ven Señor Jesús. Ven, ven Señor Jesús. La segunda etapa es esa resurrección a la vida eterna, cuando vendrá nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Esa resurrección, ese arrebato de la iglesia va a ser: los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estén vivos y sean cristianos, los que amen a Dios, guarden sus mandamientos, los que le estén esperando, esas, como dice, vírgenes con la lámpara llena de aceite que esperan al Señor, esos serán resucitados, esos serán llevados a la vida eterna. Y esto aplica a aquellos que por medio de la fe en el Señor Jesucristo pasaron primeramente en esta tierra de muerte a vida espiritual y vivieron creyendo en el Señor Jesucristo y esperando su venida. Ellos verán a Dios eternamente y no verán la segunda muerte, esa muerte eterna. Por último, y si me ayuda a regresar, a Juan capítulo 11. Ya vimos la primera frase que dio el Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Segunda frase: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Tercera frase está en el versículo 40, Juan 11:40. Juan 11:40. Y dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora, hermano, hermana, vamos a hablar acerca de nuestra vida en esta tierra. Ya vimos que creyendo en el Señor Jesucristo pasamos de una muerte espiritual a una vida espiritual, y el Señor nos hace ser sus hijos. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne o de varón, sino de Dios, y son hijos de Dios. Y después el Señor a ellos los va a llevar al cielo.
y esa será la resurrección. Los que hayan muerto resucitarán primero y los que estén vivos los arrebatará, Señor, en las nubes. ¿Qué pasa en medio entre esa segunda resurrección, esa resurrección a la vida eterna, y esta primera, que es pasar de muerte a vida espiritual? ¿Sabe? En ese tiempo nosotros estamos aquí para ver la bendita gloria de Dios. Aquí dice, en la tercera frase, en el capítulo 11, versículo 40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Usted y yo estamos en esta tierra pasando de muerte a vida, y después en esta tierra esperando la venida de Dios por su iglesia para llevarnos a la resurrección eterna, a la vida eterna. Pero durante esta vida usted y yo veremos la gloria de Dios. Esa es la frase. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si usted se mantiene en esa fe en el Señor Jesucristo, usted va a ver la gloria de Dios en su vida, en su paz interior. Dios va a traer ese perdón que le va a quitar la condenación y va a ser usted libre. Va a quitar las cadenas de opresión, de la maldición del pecado y de las maldiciones generacionales, y usted va a ser libre en el nombre de Jesús. Por eso cantamos fuertemente que hay libertad en la casa de Dios, porque cuando nosotros habitamos como hijos de Dios, tenemos libertad de la maldición y del pecado y de ese yugo generacional que nos oprimía. Y sabe, hermano, hermana, por eso vemos nosotros la gloria de Dios. Si usted cree, va a ver la gloria de Dios. Si usted cree, va a ver la gloria de Dios. Y vamos a vivir en esta tierra una vida abundante. Solamente dele una vuelta a la hoja. Y le voy a pedir a mi hermano o hermana del piano, si me ayudan, por favor, a ministrar. Y si le damos la vuelta a la página, está el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Y también le voy a pedir, por favor, al pastor Juan, si me ayuda a pasar al frente. Hay una hoja atrás, está Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida. Y si tú tienes fe en que Jesucristo pagó por tus pecados en la cruz, y si tú tienes fe que resucitó de los muertos, entonces eres hijo de Dios y pasaste de muerte espiritual a vida. Y vivirás esta vida abundante en el Señor Jesucristo. Y vas a ver la gloria de Dios. Aquí el Señor nos dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Señor Jesucristo nos ha pasado de esa muerte a esta vida. Y yo le quiero decir algo, hermano, hermana. En esta tierra, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, los que guardan sus mandamientos, estamos llamados a una vida en plenitud. Y esa vida en plenitud en ningún momento quiere decir que usted, yo y yo no vamos a tener problemas. No es eso. Lo que quiere decir es que en medio de esos problemas vamos a ver la gloria de Dios manifestarse. Y vamos a ver victorias poderosas en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a ver restauraciones. Y vamos a ver todo aquello que eran ruinas. Dios lo va a levantar en el nombre de Jesús, en tu vida, en tu familia. No quiere decir que no tendremos problemas, pero lo que sí quiere decir es que no tendremos maldición, porque la maldición viene por el pecado y el pecado fue cancelado en la cruz. Señor Jesucristo llevó nuestra maldición a la cruz y nuestro pecado y pagó por ellas para que viviéramos ya sin maldición. Jesús viene a romper la maldición del pecado. Jesús viene a quebrar el yugo generacional de maldición y hacer una vida nueva y una generación bendita a partir de ti en el nombre de Jesús. Jesucristo vino a romper la condenación para vivir en libertad. Y sabes, hermano, eso sí es una gran diferencia. Una vida en Cristo es ver la gloria de Dios. Y aunque pasamos por problemas y por tribulaciones, esas tribulaciones producen en nosotros, como dice la palabra de Dios, paciencia, esperanza, afianzan nuestra fe.
Es decir, nosotros a través de esas pruebas vemos la gloria de Dios y se afianza nuestra fe. En esta tierra usted y yo estamos aquí para ver en nuestras vidas la gloria de Dios, para ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia y en todo donde pongas tu mano prospera en el nombre de Jesucristo, en tu ministerio, en tu célula, en tus clases que das en la escuela de líderes, en tu ministerio cuando sales a predicar a los hospitales. En el nombre del Señor Jesucristo, verás la gloria de Dios. Usted y yo estamos llamados para ver la gloria de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Acuérdese, fe. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Esa fue la tercera fase. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Sabes, hermano, esta vida abundante es para los verdaderos varones y mujeres de Dios. Porque hay muchas personas que de boca se dicen cristianos, pero verdaderamente su corazón está muy lejos del Señor. Yo le estoy hablando a aquellos que no de palabra ni de boca, sino de verdad, son adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos que han nacido de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo. Aquellos que dejaron el pecado por amor a aquel que los amó primero. Aquellos que honran a Dios con su vida, con su fe, con su santidad, con su compromiso. Aquellos que buscan agradar a Dios con su consagración. A ellos les hablo. Tú vas a ver la gloria de Dios todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús. Dígale amén al Señor. Tú vas a ver la gloria de Dios. Resucitaste primeramente de la muerte espiritual a una vida siendo ahora hijo de Dios. Y vas a vivir en esta vida viendo la gloria de Dios. Y un día vas a resucitar a la vida eterna. Esa es la bendita gracia de nuestro Dios, que solamente por fe, lo único que Dios te pide es creer. Pero la fe te lleva a vivir una vida distinta, a consagrarte, a amar a Dios, a permanecer en su amor, a alejarte de la maldad por amor a Él. La vida en Cristo es abundante. Dijo el Señor, yo he venido para que tengas una vida y la tengas en abundancia. Quiero terminar, hermano, leyéndote un salmo para que podamos entender lo que es la verdadera vida en plena en Cristo Jesús. Y si lo quieres anotar o incluso buscar, es el Salmo 128. Y con esto termino. Salmo 128. Salmo 128 dice, me voy a esperar para ver si lo logras encontrar. Salmo 128. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Fíjate la bienaventuranza de aquel que ha nacido de nuevo, que teme a Dios, que honra a Dios con su vida, que Dios es el primer lugar de su vida. Dice, bienaventurado será en todos sus caminos, comerá el fruto de su trabajo y le irá bien. Su mujer, su matrimonio estará hermoso, unido. Ahorita hay un congreso de matrimonios hermoso y si tú no fuiste, hermano, también tú busca de Dios y busca unirte a tu esposa, a tu esposo en el nombre de Jesús en oración, esa oración diaria, orando con tu esposa, con tu esposo. Tu mujer será como vid que lleva fruto, tus hijos como plantas de olivo, llenos de fruto, llenos de bendición. Las plantas de olivo son las que dan óleo. El óleo es el gozo, es la presencia de Dios. Es impresionante, tus hijos te van a llenar de gozo. No te van a avergonzar, sino que tus hijos serán una fuente de inspiración a tu vida, de alegría. Impresionante. He aquí que serán bendecido el hombre que teme al Señor. Verá el bien todos los días de su vida y verá a los hijos de sus hijos.
Hermano, qué vida tan hermosa es esa vida viendo la gloria de Dios. Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor Jesús. Pasas de muerte a vida. Después, en esta vida, el que cree en mí, dijo el Señor, no sabes que, como dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios en esta tierra. Vamos a vivir una vida hermosa. No te digo sin problemas, pero viendo victorias. Pero eso sí te digo, sin la maldición, porque esa ya se la llevó Jesús en la cruz. Sin las maldiciones del pecado y sin las maldiciones generacionales. Y después, hermano, tú y yo estamos llamados, para los que creen en su nombre, para aquellos que consagran su corazón. Como dice el Apocalipsis, si vencieres, el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Y nosotros seremos llevados al cielo. Y esa es la resurrección a la vida eterna. Le voy a pedir de favor que guarde sus apuntes y vamos a terminar. Jesucristo, la resurrección y la vida. Qué hermoso, qué palabra del Señor tan impresionante, qué frases de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque hoy nos has enseñado lo que significa, Señor, que tú eres la resurrección y la vida. Y hoy podemos saber, Señor, que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y aunque podemos tener vida en nuestra carne y haber sido engendrados por la voluntad de nuestros padres y ser hijos de nuestros padres, Señor, si no creemos en Cristo, no hemos pasado esa vida espiritual. Pero a los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, tú nos das la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales somos engendrados por ti, Padre Celestial. Bendito Dios, hoy te podemos decir, Abba, Padre, Papito. Hoy te podemos decir, te amo, Dios. Te amo, Padre mío. Por eso el Señor Jesucristo dijo, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hoy podemos decirte, Padre, de la misma manera que Jesucristo lo hacía, por la fe que tenemos en esa cruz y en esa resurrección, Señor. Y hemos pasado de muerte a vida, Señor. Y hoy sabemos también que en el día postrero, Señor, resucitaremos, Padre, para vida eterna. En el nombre de Jesús, porque tú dijiste, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que has venido a esta tierra, que moriste en la cruz, que resucitaste y que volverás, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo lo creo, Señor, yo lo creo, Señor. Y yo sé que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderás del cielo. Y los que hayan muerto en Cristo, quizá, Señor, muchas personas resucitarán primero y los que vivimos en las nubes nos levantará el Señor. Yo lo creo, Señor, y te espero y declaro, ven, Señor Jesús. Pero también sabemos, bendito Salvador, que si creemos en ti veremos la gloria de Dios, que tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia, para ver tu gloria en medio de las tribulaciones y los problemas y para salir más que victoriosos de ellos, para ver tu gloria, Señor. Para aquellos, Señor, que te aman y guardan tus mandamientos, aquellos que temen al Señor, serán bienaventurados, verán el bien en esta tierra, comerán el fruto de su trabajo y serán bendecidos, tendrán un hermoso matrimonio, hijos fructíferos, Señor. Verán la gloria de Dios cada día de sus vidas. Lo declaramos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Yo le voy a invitar, hermano, hermana, a que todos se pongan de pie. Póngase de pie. Y vamos a cantarle al Señor. Y vamos a declarar que aquel que cree en ti te verá, Señor. En el nombre de Jesús. Que aquel que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. En el nombre de Jesús.